Amigos, seguimos en Café sin Rosca de este día martes, 1 de agosto. Y ya nos acompaña en nuestros estudios el abogado Alberto Montenegro, miembro de Acción Jurídica Popular, con quien vamos a comentar, a analizar, digamos, un poco esta acción de acceso a la información pública en contra de la Universidad Central, que se llevó a efecto el anterior día viernes. Primero, como siempre, dándole la cordial de las bienvenidas a nuestro invitado. Alberto, un gusto tenerte por acá en Hoja de Ruta. Y a ver, ¿por dónde empezamos? Primero empecemos conociendo un poquito de Alberto. ¿Quién es Alberto y cómo está involucrado en Acción Jurídica Popular? Hola, buenos días a Hoja de Ruta. Bueno, yo soy abogado en libre ejercicio, me dedico al ámbito constitucional y de derecho público. En cuanto a lo que tiene que ver a Acción Jurídica Popular, soy parte del colectivo, he acompañado en varias acciones que ha hecho el colectivo en función del constitucionalismo popular, ¿no? Que ese es el fin de este grupo de personas, sin un ánimo de lucro ni nada por el estilo, sino que exclusivamente un objetivo de constitucionalismo popular. Cuando hablamos de constitucionalismo popular, quiere decir de que la gente tenga realmente acceso a una justicia como debe ser. Sí, que accionar la justicia constitucional en función del pueblo, de la gente y del acceso a la justicia en definitiva. Bien, en este ámbito y en esta lucha, porque realmente lo que está librando Acción Jurídica Popular son luchas, digamos, muy duras en contra de un sistema de justicia o de operadores de justicia que no están haciendo debidamente su trabajo. O sea, en esto también sí sería bueno aclarar de que no es un tema de oponerse por oponerse, ni de que es algo en contra de un funcionario en especial, sino de cómo se ha venido aplicando justicia. Y en ese sentido hay una lucha muy dura, diríamos, yo diría inclusive un tanto desigual, que involucra a la fiscal Diana Salazar, por cuanto se ha demostrado prácticamente de que ella no tiene los requisitos suficientes como para ejercer esa alta función del Estado. Bueno, realmente, como usted bien lo dice, es una lucha desigual con todo un aparataje estatal, ¿no? Con las autoridades públicas. Y pues ventajosamente tenemos una constitución garantista que nos da estas herramientas para poder acceder a la justicia. En muchos de los casos, la justicia no solo es desigual porque se está interponiendo acciones en contra del Estado, del monstruo que es el Estado frente a un ciudadano, sino que también los operadores de justicia, en algunos casos, no en todos, en algunos de los casos no lo hacen como o no tutelan los derechos de estas personas como debería ser. En el caso concreto de la fiscal general del Estado, pues eh, se sospecha que ella no habría obtenido su título de abogada bajo los parámetros que determina o en su época haber hecho su tesis, ¿no? Uh Entonces, -huh. por eso es que se interpuso una denuncia y la Universidad Central, a través de su Consejo Superior, analizó esta tesis, este trabajo de grado. No obstante, pues hemos observado que este trabajo efectuado por la Universidad Central es un tanto como secreto, ¿no? Y es por eso que hemos accedido a la justicia constitucional justamente porque la Universidad Central, a través de su rector, no ha permitido el acceso a la información que es pública, ¿no? En el marco de analizar la tesis de la fiscal. Es por eso que las herramientas que nos da la Constitución, como son las garantías jurisdiccionales, en este caso concreto, la acción
de acceso a la información pública nos ha servido porque hemos podido concretar que los jueces hayan ordenado que la Universidad Central o más bien dicho, permitan el acceso a esa información que el rector, al parecer, teme que se sepa, ¿no? Que se haga público. Bueno, aquí viene una pregunta. El rector, digamos, o a nombre de la universidad en sí como institución, emitió un comunicado cuando precisamente pedían de que se haga el análisis y este comunicado da a entender de que la Universidad Central del Ecuador se reunió en comisión académica, bueno, no sé exactamente el tipo de comisión que ejercieron. Un consejo. Un consejo, digamos. Y yo digo no sé porque ya vamos a llegar al punto. Y ellos emitieron una comunicación y muchos de los medios de comunicación inclusive le dieron como que el caso ya estaba cerrado y que simplemente la Universidad Central del Ecuador dijo que bueno, había alguna impericia, pero que el título era perfectamente válido. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué continuar con este pedido de información si la Universidad Central de alguna forma ya se pronunció? Bueno, lo que ha hecho la Universidad Central es emitir o dictar una resolución, ¿no? Que aparentemente no estaría dentro del marco que establece la ley, porque hay que tener en cuenta que esa resolución que se notificó no está firmada por la autoridad competente, está firmada por la secretaria. Y más bien dicho, no es que está firmada, sino que está con el pie de firma de la secretaria. Primero, la secretaria no es la autoridad para haber emitido la resolución. Y segundo, no tiene ni siquiera una firma electrónica. Entonces, esta resolución tenía que haber sido en función de este consejo que se instauró extraordinario, en el que hubo una discusión, un debate, un análisis respecto de la tesis, ¿no? Incluido informes de expertos y decanos para analizar si en efecto la tesis de la señora fiscal para obtener su grado de doctora en jurisprudencia y abogada estaba dentro de lo que determinaba el ordenamiento jurídico de la época. Es decir, que si es que no había sido plagiada. Sin embargo, este contenido de esta sesión no ha sido entregado, o sea, ha sido de forma secreta, pese a que es una información pública, porque la universidad o más bien dicho, es una institución del Estado y además de eso está de por medio un servicio público, que es la educación. Entonces, como esta resolución determina que en efecto hay una impericia, si bien hay una impericia, pero no hay un plagio, según ellos, o más bien dicho, no ha copiado, el colectivo ha solicitado que esa información que fue el antecedente para dictar este comunicado, podría decirse, no una resolución, sino esta determinación, se nos haga conocer. No obstante, pues la Universidad Central indica que no se puede acceder a esta información porque de por medio estaría el honor y el buen nombre de ciertas personas. Es decir, poniendo de por medio el interés personal al interés colectivo, sin tener en cuenta que la información pública le pertenece al pueblo, ¿sí? Porque eso dice la Constitución, eso dice el bloque de constitucionalidad, que la información que está en manos de las instituciones públicas le pertenece al pueblo, no a los funcionarios. Entonces, en virtud de este secretismo, podríamos decirlo así, es que queremos saber en qué sentido se han dado los debates, porque esta comunicación que emite la Universidad Central determina que ha sido por unanimidad la decisión. Entonces queremos saber si es que en efecto fue por unanimidad y cuál fue el criterio de cada una de las personas, de los miembros que estuvieron en ese consejo, y por eso es que se está pidiendo el acta, el audio,
y otros documentos, como por ejemplo si es que se ha dado o se ha seguido un sumario administrativo en contra de los funcionarios pues que hicieron esta impericia o cometieron esta impericia, incluido lo de la fiscal. Entonces esta información, a decir del rector y a decir incluso del decano el día de la audiencia, es que no se puede entregar porque no se sabe para qué quieren, en definitiva. Bueno, yo de saber para qué quiero, porque es información mía, porque yo soy el ciudadano. Claro. Entonces ese es el argumento que después incluso el mismo decano dijo, yo no sé para qué quieren esa información. Lo que pasa, él conjetura, que se le va a hacer un ejercicio de menoscabo a su honor, a su buen nombre, a su dignidad, cuando en realidad lo único que se quiere es acceder para ver en qué sentido fueron los debates, cómo debatieron, qué es lo que estuvo a la mano de los miembros de este consejo. ¿Cuál fue el sustento, la base para haber llegado a esa resolución? Una resolución que, como es público y notorio, carecía de legitimidad al no contener las firmas o las de responsabilidad adecuadas. Pero lo que sí llamaba la atención es de que involucraba, se involucran a muchas personas. Hay muchos nombres que constan en esta resolución de autoridades, de docentes, de trabajadores y estudiantes. Entonces, llama poderosamente la atención de saber que todos los nombres que están ahí se quiere hacer aparecer como que todos han estado de acuerdo en emitir una resolución que a toda luz no es clara, porque prácticamente en la resolución también se dice que sí ha habido, casi le dicen sí ha copiado, o más bien sí ha habido plagio, pero por alguna razón todavía preparada. Claro, entonces, como no estaba preparada, no le digamos que es plagio, sino simplemente impericia. Sí, bueno, eso es lo que dijo el rector en los medios convencionales, ¿no? En Ecuavisa. Cuando le entrevistaron, el rector dijo que sí, que en efecto ha habido esta inobservancia de parte del estudiante, pero como era estudiante, todavía se le podía, digamos, perdonar este tipo de impericias, porque no estaba a la altura, digamos, todavía. Uh-huh. Pero bueno, pues la señora o la estudiante de la época estaba a punto de ser doctora en jurisprudencia, es decir, claro, que debía estar ya preparada para el ámbito profesional. Sin embargo, o más bien dicho, otras cosas que también se pidió fue el nombre de los nombres de los miembros de este consejo. Entonces, parece que tiene el rector un poco de recelo entregar o permitir el acceso a esta información, y esperemos que hagan que cumplan con la decisión judicial, porque el tribunal penal que estuvo en ese momento investido de jurisdicción constitucional ordenó que en el término de 20 días se entregue la información, término que será contado. Esto corresponde a la acción que estuvieron ustedes el día viernes. Ajá, en la audiencia los jueces dijeron de manera oral que la universidad tiene el término de 20 días contados a partir de la decisión por escrito, que todavía no se emite, para que permitan el acceso a la información, que es en definitiva el acta de la sesión, el audio. Dijeron que en efecto sí hay audio, lo que no querían es entregar los nombres de los miembros del consejo universitario, para saber pues quiénes fueron y cómo resolvieron y cómo debatieron. Y que si es que en realidad en función de ese debate fue tomada la decisión que, como usted bien lo decía, es ilegítima, es ilegal, porque no está firmada por nadie. Y porque tenía que haber sido dictada por los miembros del consejo, principalmente por el rector, pero no está firmada por nadie, es decir, es un papel simple. Una simple comunicación, diría yo. Exactamente. Pero ¿por qué llegar a la acción de acceso a la información pública? No había una instancia anterior como para pedirle, digamos, amigablemente a la autoridad y decirle, mire, queremos saber esto, por favor. El 30 denos esa información. El 30 de junio
se solicitó esta información. Entonces, ellos entregaron cierta información y otra no la entregaron. Y otra la negaron de forma tácita. Es decir, que dijeron que el audio no lo pueden entregar. Primero, que no hay video, que en efecto no ha habido una grabación en video, pero sí hay una grabación en audio, pero dijeron que no se nos puede entregar porque para, tutelar el derecho al buen nombre de estas personas. Y además, el resto de la información no la entregaron completa y otra simplemente no la entregaron. Entonces, en ese momento, el debido proceso y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional dice que la entidad tiene 10 días hábiles para entregar esa información luego de la petición y 5 días adicionales siempre y cuando esos 5 días sean justificados por la entidad, ¿no? Entonces la entidad dice, mire, la información que usted está pidiendo es extensa, no la encuentro, es abundante y todavía no puedo, deme una prórroga de 5 días más. Uh-huh. Sin embargo, esto no se dio. Al darse una negativa tácita, expresa, y también una información incompleta, entonces procede, y en este caso procedió, interponer la acción de acceso a la información pública. Porque para interponer esta garantía jurisdiccional, la ley justamente establece que debe haber una petición previa para hacerlo. Entonces, en esta petición, la universidad contestó de esta forma que le acabo de decir. Sí, ahí creo que estamos muy claros en los procedimientos y también en algo que la gente, la ciudadanía debe conocer, de que tenemos derechos como ciudadanos. Y dentro de esos derechos es a tener precisamente acceso a la información pública. Bueno, como yo decía antes, la información es de nosotros, ajá, es del pueblo, siempre y cuando esa información no haya sido determinada como reservada, ¿no? Pero tiene que ser determinada como reservada de forma previa y tiene que estar determinado esa reserva en la ley. Uh-huh. O sea, no puede declararse información reservada a cualquier información. Y tiene que ser de forma motivada. No es que yo digo mañana esta reunión que tengo aquí del consejo es reservada, ¿no? O una audiencia pública la declaro reservada porque yo digo. Entonces tiene que estar establecido en la ley porque tiene que protegerse derechos y debe estar con anterioridad a la petición. Porque ellos, una entidad, muchas veces podría decir, yo ya pido y podría declararme posteriormente a mi petición que es reservada, ¿no? Entonces, sí, hay cierta documentación o información que es reservada porque los derechos no son absolutos, tienen límites los derechos, pero de forma general, la información que está en manos del Estado, de las entidades públicas, le pertenece al ciudadano y consecuentemente las entidades públicas tienen la obligación de permitir ese acceso. Ahora, a mí me llama la atención lo que dice el rector de la universidad, en el sentido que él no sabe para qué quieren esa información y lo que él teme es que se haga un uso en contra de su honor, de su dignidad. Bueno, cada ciudadano tiene la responsabilidad de cómo maneja la información que es suya, ¿no? Ahora, eso no implica o eso no tiene nada que ver con que se niegue la información. Si a usted yo le entrego una información que es pública, usted sabrá para qué y se hace mal uso a instancias como para también... Pero no por ello, porque yo sospecho o me da miedo de que harán con esa información, tengo que negar una información que no es de ellos, es de la población, del ciudadano. Uh-huh. Sí, en eso está muy claro. Bueno, y ya para ir finalizando, aquí hay una pregunta que sí la están haciendo algunas personas, digamos, gente común. ¿A dónde quiere llegar Acción Jurídica Popular con este tema de la fiscal? Es un asunto, digamos,
ya en términos personales contra una autoridad del país? ¿O qué se pretende con todo este mecanismo de pedir la información y de cuestionar la tesis? Eso creo que sí es necesario también aclarar. Bueno, lo primero que se quiere llegar es al derecho a la verdad, porque ese es un derecho humano que debe ser tutelado por las instituciones del Estado. Entonces, no es posible que haya la sospecha de que dentro de la universidad, cuando se reunió este consejo, no exista la transparencia para haber llegado a una determinación. Entonces, también llama la atención que una funcionaria pública, porque no es una empleada privada, no es a alguien al vecino que estará haciendo en su casa, en su empresa privada, etcétera, sino que la fiscal general cumple una función en pos de los derechos de los ciudadanos y en pos del acceso a la justicia. Uh-huh. Entonces, si se sospecha que una funcionaria pública, cualquiera que sea, y más de ese nivel, ha obtenido su título de doctora en jurisprudencia y abogada que le habilita para ser fiscal general del Estado, no está dentro de la transparencia. Eso se tiene que llegar a la verdad para para que el ciudadano sepa si es que en efecto esa persona tiene los requisitos o ostenta los requisitos para poder tutelar los derechos de las personas que acuden a la Fiscalía General del Estado. En definitiva, esto no es un tema estrictamente personal, porque si fuera personal, se limitaría a una persona que está cumpliendo una función privada, y esto es una función pública. Cualquier funcionario, además, está dentro del escrutinio o está expuesto al escrutinio público. Es decir, que cualquiera de nosotros podemos objetar lo que hace un funcionario público, cómo ha hecho su trabajo y cómo ha obtenido ese cargo público tan alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en función, para tutelar el derecho a la verdad, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la justicia y derechos conexos contenidos en la Constitución, es que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y que en efecto se diga, mire, este fue el debate, este fue en función de esto hicimos, y que el ciudadano se quede tranquilo, en definitiva, que tiene una fiscal general proba y que está haciendo su trabajo en función de lo que ha aprendido en la universidad. Sí, yo creo que ahí también el aporte de Acción Jurídica Popular es sentar precedentes para que los procesos de selección de las altas autoridades del país sean más minuciosos, sean realmente más transparentes, para no tener que estar en estos dimes y diretes que nos ha conducido a una desinstitucionalización en todos los órdenes en los últimos años. Y creo que tiene que ver también en lo relacionado a la educación pública, para saber en qué sentido está la educación estatal, uh-huh, para darnos cuenta, golpearnos con la realidad, pisar en el piso, sobre el suelo, y conocer cómo está siendo educado el futuro juez. Porque los alumnos que ahora están en la Universidad Central, en la Facultad de Jurisprudencia, serán los futuros abogados, serán los futuros jueces, quienes administrarán justicia. Entonces, si es que así se hace en las universidades, en la Universidad Central, que es el alma mater de la educación superior, vale o valdría exigir al Estado que supere estas deficiencias. No es posible que el futuro fiscal general del Estado, que podría estar dentro de las clases de la Universidad Central, cometa este tipo de impericias a la hora de realizar su tesis de grado o a la hora de obtener su título de abogado, que es la base para uno ser juez, ser litigante o hacer cualquier función del Estado. Entonces pensaría que incluso es con el fin de que se tutele
el derecho a la educación, a la buena administración pública y demás derechos conexos. Sí, como estamos viendo, la educación es un punto fundamental para el desarrollo del país y estas acciones también conllevan a cuestionar y repensar, digamos, en qué se está haciendo en términos de la educación en general y de la educación pública en particular. Bueno, Alberto, agradeciéndote muchísimo la presencia acá en Hoja de Ruta y te dejo con un mensaje final a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, a la audiencia primero conocer que debemos tener claro que la información que está en manos de las instituciones públicas nos pertenece y que las autoridades públicas están en la obligación de permitir el acceso a esta información. Y un llamado también a las entidades de educación pública que se superen este tipo de deficiencias que hay, ¿no?, en la educación estatal, porque la educación estatal es la base para superar muchos escollos, muchos baches que tenemos como sociedad. Entonces, en lugar de que el rector de la Universidad Central se escude diciendo que le da miedo permitir el acceso a esta información, debería haber un ejercicio de transparencia en sus funciones con el único objetivo de que la educación superior pública mejore y cada día sea en función del ciudadano y de la administración pública en definitiva. Ese es el mensaje que yo le daría al rector de la Universidad Central y a las autoridades públicas en general. Bueno, hemos estado acá en Café Sin Rosca con Alberto